Don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, acusación en el procedimiento. Usted ya vive con la toga puesta. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Es que allí no hubo referéndum. La primera que lo dijo, y se quedó tan fresca, Soraya Sáenz de Santa María. La Junta Electoral Central, el día 4 de octubre del año 2017, dijo que no se había producido ese referéndum. Y creo que es el órgano encargado de la vigilancia en relación a los procesos electorales de nuestro país. Por si no quedaba claro, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno y entonces presidente del Gobierno, en el momento de los hechos que estamos aquí tratando de aclarar, también lo decía, no hubo referéndum. Yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. Bueno, eso de escudarse, dice, es que el día 4 la Junta Electoral dijo que aquello no era un referéndum. Lo que dijo la Junta Electoral es que aquello no podía tener valor de referéndum, que es bien distinto. Vamos a ver. Que se convocó un referéndum y que ese referéndum es no solo ilegal, sino contrario a todos los derechos y libertades en España, claro. No solo se convocó un referéndum, sino que se convocaron dos. Es la cuestión. Y además, el presidente del Gobierno parece que la memoria, después de tantas oposiciones o tanto leer el Marca, le ha quedado un poco afectadita, porque se equivoca siempre en la fecha. No fue el 8 de noviembre del 14, fue el 9. Bueno, lo digo porque a veces uno cuando ve lo que tuvimos dice, oye, pues no sé yo, ¿eh? Es que es una cuestión que de cara al público es importante decir, una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad. Material. Es decir, porque si es por la verdad judicial, Al Capone era un señor que defraudaba a Hacienda, ¿no? Entonces, evidentemente se le procesó por eso, pero ¿cuál era la verdad? Que era un mafioso, ¿no? Pues esto es un asesino y un mafioso. Entonces, por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista está bien la cuestión técnica, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, que quizá es lo que tiene de peligroso este juicio para mí, es esa expectativa a que la ley se convierta en justicia, ¿no? Y la ley lo que tiene es su parte técnica, sus limitaciones, sus tecnicismos, y por lo tanto puede emitir una sentencia conforme a lo que puede demostrar, no aquello que no puedes demostrar, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer o estamos intentando hacer desde hace 2 años en la acusación popular, y lo vamos a seguir insistiendo ahora en la condición que estoy hablando, que es de analista político, y luego con la toga, que es distinto como abogado, es no caer en la trampa. Ellos nos quieren llevar a una trampa. La trampa de referéndum sí, referéndum no, votar es legal, votar no es legal, votar es delito, votar no es delito. Y ese es el gran problema, que aquí no es el problema de que un día determinado organizasen una pantomima, una especie de referéndum, un simulacro, vamos a llamarlo así, de referéndum, o un referéndum ilegal. Es que cuesta decir la palabra referéndum cuando no existe un censo, no existe una junta electoral, no existe un control de la legalidad sobre quién vota una vez o 17 veces. Es decir, está claro que desde un punto de vista técnico-legal, desde derecho procesal electoral, aquello se parece a un referéndum como un huevo a una castaña. Pero el gran problema, y es lo que hay que subrayar, es que no está ahí la causa del proceso. Si solo hubiera habido eso, como mucho, nos encontraríamos ante un delito de desobediencia por haber desobedecido a la autoridad judicial que dijo que se suspendía esa convocatoria de referéndum. El referéndum no es más que una pieza dentro de todo un entramado, dentro de toda una hoja de ruta, dentro de el trabajo preparatorio durante muchos años de una organización delictiva. Fíjense lo que voy a decir. Ojalá todo el problema fuera el 1 de octubre. Claro, Ojalá todo el problema fuera que hayan votado más o menos, que fuera más o menos legal la votación, que, mire, ojalá todo el problema fuera que un alcalde un día, como ya lo hubo, puso una urna en la puerta de él y dijo, voy a votar la independencia o la autodeterminación. Pues esto es una chorrada, señor mío, y no va a ningún lado. Aquí el gran problema es que esa era una pieza más dentro de una hoja de ruta que desde el año 2012 tenía un objetivo muy claro. Se llamaba Declaración de Independencia y había que hacer esa pantomima para forzar internacionalmente el creer que el pobre pueblo catalán no se le ha dejado ejercer el derecho a votar. Termino con esto. Cuando repiten en la sala los abogados de las defensas hasta la saciedad, mire, y sus defendidos obviamente porque se han aprendido la lección,
Mire, es que votar no es delito, fue despenalizado. Yo le digo que sí, que tiene usted toda la razón. Si por eso no le van a condenar, si por eso no le acusamos, si es que le acusamos por algo que es infinitamente más grave que lo que era el antiguo delito de convocatoria de referéndum ilegales. Le estamos acusando del intento de golpe de Estado que fue parado, porque si no, hoy una parte de España, como es Cataluña, sería una república independiente. Eso es lo que está en juego. De hecho, fíjate, te estaba escuchando en esto y estaba recordando una explicación que le di yo a unos compañeros, muy brevemente, sobre, decían, pero ¿realmente hemos estado al límite de la ruptura de España? Yo le ponía un símil, que los que nos gusta la montaña, a los que os guste la montaña, lo habréis vivido más de una vez. Hay veces que uno ha visto, desgraciadamente, algún resbalón demasiado cerca de un precipicio. Cuando tú observas eso, la persona está intacta, pero tú sabes que ha estado muy cerca de haberse caído. Bueno, pues ese resbalón, que no era un resbalón, que era una caída premeditada, un empujón, se paró gracias al pueblo español en las calles con sus banderas, a Su Majestad el Rey en la televisión y a un fiscal general del Estado y una acusación popular que hicieron una serie de detenciones. Si no, ese resbalón hoy era el precipicio de la ruptura de España. Y eso, alguien que no lo quiere ver porque no ha conocido realmente lo cerca que hemos estado de la ruptura. Yo creo que las dos cosas son ciertas. En primer lugar, lo que no hay que dejar de decir hasta la saciedad es que el golpe de Estado continúa. Claro. No se ha parado, continúa. Y continúa porque, y en eso coincido con Asís, continúa porque una parte del territorio nacional está gobernada por golpistas. Y porque una parte de los que están dirigiendo ese golpe de Estado está fugado a la acción de la justicia desde Bruselas. Y porque siguen recibiendo dinero público que están utilizando. Cada vez que la TV3 hace propaganda del golpe de Estado, está utilizando fondos públicos. Pero es que ayer conocimos, y ya está incorporado en la causa por esta acusación popular, 17 millones de euros que han sido desviados para el golpe de Estado. Que luego me vengan a hablar. Luego se puede juzgar en España. Se puede juzgar y se sigue investigando, que tenemos una causa abierta en el Juzgado de Instrucción 13 que continúa, 2 causas abiertas en el Tribunal Superior de Justicia que continúan y una causa abierta en la Audiencia Nacional que continúa, aparte de la causa especial del Tribunal Supremo. Pero el hecho de que el golpe de Estado continúa, que esto es lo que para algunos sería un motivo de cierta pesadumbre, de tristeza, porque es decir, entonces al final no hemos conseguido derrotarlos, aquí es donde viene la otra parte y es en la que tenemos que ser muy optimistas. Ellos forzaron en su estrategia, que lleva décadas preparándose, y especialmente desde el 2012, como muy bien el ministro nos ha recordado, a través de las leyes de transitoriedad, a través del libro blanco y todo lo demás, la realidad es que forzaron tanto la cuerda que se les ha dado la vuelta y ha habido una reacción popular, y ahí es donde han empezado a perder la batalla. Se ha perdido el miedo, los españoles hemos salido a la calle, los catalanes han salido a la calle a enfrentarse, ya no son ellos los únicos que toman la calle. Se les está juzgando, pero sobre todo van a perder en las urnas, y esto que quede muy claro, van a perder en las urnas. Se les va a ganar la batalla electoral, se les va a ganar la batalla judicial, y están perdiendo mediáticamente, porque entre otras razones, y con eso termino, antes no se hablaba de estos temas, y ahora se está hablando de la gran mentira del separatismo, de cómo han utilizado los medios de comunicación con la TV3, los fondos públicos, de cómo han utilizado las instituciones. El problema es que han quedado al descubierto, el problema es que se les han quedado las vergüenzas al descubierto. Hasta ahora hemos tenido que vivir 40 años en los que se hablaba de un hombre de Estado de Pujol. ¿Y quién es Pujol? El cerebro de todo esto. ¿Quién es su alumno preferido? Artur Mas. ¿Quién fue el promotor del 9N? Artur Mas. ¿Quién ha estado en todas las reuniones, según el informe, la agenda Moleskine, el Enfocat, y en todas las reuniones reconocidas por él mismo? Artur Mas. ¿Y quién es el siguiente en la lista después de Artur Mas? Pues se llama Puigdemont, y el siguiente, el xenófobo Torra. Es decir, que al final estamos hablando de la misma organización, del mismo plan y del mismo objetivo. Pero el problema es que ya han quedado al descubierto. Podía clarificar un poco que hay dos diferencias, ¿no?, entre lo que ellos pensaban que podían hacer y lo que el resto de la sociedad creía que iban a hacer. Y eso nos lo han contado ellos. Cuando las conversaciones telefónicas que estaban manteniendo entre los golpistas fueron interceptadas por orden judicial, estoy hablando a partir del mes de enero, febrero del año 2017, cuando empiezan las primeras diligencias,
nos damos cuenta que ellos en sus conversaciones hay un momento determinado en el que saben que se les está investigando y cambian totalmente el discurso. Pero hasta entonces, y nos lo explica la Guardia Civil, ellos hablaban con el convencimiento de la total impunidad con la que Eso se movían. es otra cosa. Y además venía porque hasta ahora nadie había hecho nada. Ellos creían que iban a conseguir su objetivo. Que iban a conseguir no una porque república fueran más catalana. fuertes, no porque fueran más fuertes que el Estado, porque el tiempo les había demostrado que los sucesivos gobiernos de España no habían puesto todo el aparato del Estado para derrotarlos. Dicho de otra manera, ellos no ganaban porque tuvieran una fuerza, si hablamos en terminología militar, superior a la del Estado, que sabían que no la tenían, sino porque habían ido avanzando terreno y nadie se les había puesto enfrente. Claro. Se les había dado más competencias, se les había dado más dinero y estaban envalentonados y entonces hacían listas negras, que por cierto fue nuestro partido el que logró pararlo, las listas negras de jueces. Estaban desviando cantidades ingentes de dinero, estaban construyendo como ellos llamaron, estructuras de Estado paralelas, y lo estaban haciendo con la mayor de las tranquilidades, porque veían que nadie lo hacían. Y tan es así, y esto es importante, y cuando se estudia este periodo de la historia, nosotros tenemos una foto donde tenemos puestos los despachos a Carles Pisunyer, a Luis Salvador Tenesá y a Santiago Vidal, y tenemos debajo de la foto un gracias, así de grande. Gracias porque se fueron de la boca y en una serie de conferencias contaron todo lo que hemos venido viendo desde enero del 2017 hasta hoy. Absolutamente todo lo que en ese momento nadie sabía, ni la propia Guardia Civil, que lo fuimos descubriendo después y porque hubo registros y porque se descubrieron pendrive, como el que acaba de sacar a la luz pública la policía cuando lo ha desencriptado. Ellos tenían todo preparado desde el año 2012 y nosotros nos creíamos ingenuamente que no lo iban a poder hacer y ellos estaban convencidos que sí, porque el Estado no estaba reaccionando. Y cuando tú ves que el Estado no reacciona, avanzas mucho más rápido. Creces. Bueno, Ortega, tienes que marcharte. Se nos va Javier Ortega Smith, tiene que leerse la parte que le queda del sumario y estar en forma el lunes, porque esto ahora ya va de lunes a jueves, ¿no? A viernes. A viernes, perfecto, así acabaréis antes. Pero la cuestión es, ha habido un elemento positivo esta semana, y es que alguien ha ido y ha hablado de algo que los españoles estábamos deseando. Ha habido violencia. Dice, oiga, ¿es que no la han visto? Claro, es que llevábamos unas semanas escuchándolos a ellos que ya la cosa era bastante heavy. Por ejemplo, lo dijo Soraya Sáenz de Santamaría, dijo, oye, ha habido violencia. Dice, ¿es que no la han visto? ¿Cómo que no ha habido violencia? Bien, lo vamos a recordar y de ahí nos vamos a publicidad. ¿Cuál es la razón de su conocimiento sobre esos choques a los que ha hecho referencia de septiembre y octubre del 2017? Perdóname, ¿choques? ¿Dice los actos violentos? Sí. ¿Se está refiriendo a eso? Pues, en primer lugar, las informaciones del ministro del Interior, de la acción del Gobierno y las imágenes que todos vimos por televisión. Esos hechos violentos, la primera información que tuvimos era que lo veíamos en televisión como toda España, sin perjuicio de que cuando se producen circunstancias de alteración del orden público,